Ya estamos grabando. Bienvenidos a este CIPAS, este primer CIPAS de la tarea número 2, la tarea correspondiente a la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Yo soy su tutor y les recuerdo siempre, aparentemente vamos a ser pocos, entonces trataremos de tener algunas pausas en caso de que tengan algunas dudas durante la presentación. ¿Vale? Muchísimas gracias por su asistencia tan puntual. Recordando siempre que algo elemental en estos cursos de la UNAD es que ustedes tengan presente el cronograma de actividades. Ese cronograma lo encuentran en la llamada agenda del curso, que es donde ustedes tienen la distribución de los temas y la programación en fechas, además de las fechas, las horas de entrega máximas para cada una de las actividades. Entonces es bien importante que ustedes se programen basado en dicha agenda del curso. Aquí está señalada la correspondiente actividad que nos atañe el día de hoy, que es la unidad 2. Aquí se observa que ella inició el 27 de septiembre y va a finalizar el próximo domingo 17 de octubre. Se indica la fecha, este pantallazo pues fue tomado el 1 de octubre, por lo tanto aquí se indica que quedaban 16 días. Al día de hoy queda solamente una semana, ¿vale? A partir de mañana, para que lo tengan muy presente, por favor. Recuerden siempre que se indica que la actividad la pueden ustedes entregar hasta las 11:55 de la noche. Lo recomendable es que lo entreguen varias horas antes, pero solo hasta las 11:55 porque por lo general en esos últimos minutos hay algún que otro problema y a veces no alcanzan a subir la actividad. Entonces, para ustedes tener seguridad de que la van a entregar, se les recomienda que por favor lo hagan unas horas antes y lo van a hacer ese último día. ¿Vale? Tener presente eso, que como son sistemas de información, sistemas en internet, entonces nunca estamos exentos a cualquier tipo de inconveniente. Recordando que siempre nos tenemos que ubicar en el campus virtual. En el campus virtual tenemos los 3 entornos que para nosotros acceder a la actividad debemos ingresar al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje, como estamos trabajando en la unidad 2, entonces nos tenemos que ir aquí a la parte del foro. Muy probablemente todos ustedes ya lo conozcan, pero no está de más recordarles justamente los pasos a seguir. Está el foro de discusión, o también a veces llamado foro colaborativo, que es aquel en el cual ustedes se encuentran con otros 4 compañeros. En ese foro colaborativo es donde se deben enviar las evidencias, los avances para retroalimentación. En ese foro, por ejemplo, ustedes van a encontrar, antes de ingresar a él, encuentran el número de mensajes no leídos, o sea, cuando hay mensajes nuevos, ustedes lo van a encontrar aquí a la derecha. Y además se encuentran arriba de donde dice foro de discusión. Mire que aquí dice que se corresponde a la unidad 2, la tarea 2, ¿vale? Que es donde estamos nosotros ahora. En esta carpeta encontrarán la guía de actividades, que es donde están los ejercicios a realizar. Tiene esa estructura, esa es la estructura que deben seguir siempre para las tareas. Ya veremos lo de la guía de actividades, entonces ese es su foro colaborativo. Allí en ese foro colaborativo, tal como se hizo para la tarea número 1, deben escoger, lo primero que deben realizar es escoger una letra. Como cada uno de los ejercicios, dado que son 5 personas por foro, entonces van a tener 5 letras. Cada persona debe seleccionar una letra. Lo primero que deben hacer ustedes en el foro es escoger una de las letras e indicarlo con un mensaje en el foro. Ya con ello ustedes inician su participación en el foro. Entonces deben responder. Ustedes cuando ingresan al foro se van a encontrar como mínimo un mensaje del tutor y ya. Ustedes le dan responder a ese mensaje y es allí donde ustedes van a reportar con un mensaje muy corto, una información muy corta, muy breve. No tienen que extenderse, pero lo importante es que ustedes reporten ya la letra que van a trabajar. Recordando siempre que en este tipo de mensajes, en este tipo de comunicaciones, las normas de etiqueta indican que hay que saludar el cuerpo del mensaje y después despedirse, agradecer. Es así como estas comunicaciones se llevan a cabo. Pero un mensaje muy cortico.
Lo importante es que quede allí registrado que ustedes seleccionaron una letra para que de pronto no tengan inconvenientes a futuro. Verificar, como ustedes acceden al foro y ustedes van a ver todo lo que se ha escrito al foro, o sea, todo lo que ha escrito el tutor y lo que han escrito sus compañeros, ustedes pueden verificar las letras que han seleccionado sus compañeros. Entonces, basado en ello, para no repetir letras, ustedes leen las que han seleccionado y escogen otra letra. Por ejemplo, si ustedes escogen la letra E, entonces esa letra E ya les va a decir cuál va a ser la letra para cada uno de los ejercicios que deben desarrollar. Si escogieron la letra E, hay que desarrollar el ejercicio 1E, 2E, 3E y 4E. ¿Vale? Literal E de cada uno de los ejercicios. Y así para las demás letras. ¿Correcto? Entonces, para cada una de las letras deben realizar un aporte para llenar ese ítem allí de participación en el foro. Entonces deben realizar un aporte y el aporte será retroalimentado. Entonces el tutor a ustedes les dirá si está bien o si hay que realizar algún tipo de corrección en algún aspecto de cada uno de los puntos. Se recomienda que sea en Word o PDF, debe ser en Word o PDF. Para esta tarea, por ejemplo, les recomiendo que sea en PDF el aporte. ¿Por qué? Porque como hay símbolos, muchas veces de un equipo a otro, de un equipo de cómputo a otro, cuando ustedes envían el trabajo con símbolos, a veces no se va a poder visualizar. Entonces, y esto les sirve para cualquier otra materia donde ustedes tengan ecuaciones, donde ustedes tengan expresiones simbólicas, incluso donde ustedes tengan fórmulas, envíen su trabajo en PDF, ¿vale? Ustedes generan el PDF, se cercioran de que justamente lo pasó bien a PDF, de que se ve todo bien y ya lo envían. Además, también es conveniente enviar las cosas en PDF porque en PDF no pueden ser modificadas. Entonces, en PDF a ustedes les va a llegar el trabajo tal cual ustedes lo enviaron. Además, cada uno, si ustedes van a enviar, por ejemplo, los aportes en 4 archivos, como son 4 ejercicios, si van a enviar un archivo por ejercicio, entonces lo recomendable es que cada uno de esos archivos, y esto también les sirve a ustedes tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, enviar los archivos con un nombre que tenga la información básica para que quien sin siquiera abrir el archivo pueda saber de quién es el archivo y qué información tiene. Entonces, por ejemplo, se recomienda utilizar esta forma de nombrar los archivos. Como son los aportes allí preliminares en el foro, entonces se indica el ejercicio, la unidad a la que se refiere ese archivo y el nombre. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si van a mandar los 4 aportes en archivos diferentes, lo pueden nombrar así. Miren que la diferencia entre los nombres aquí radica en el número del ejercicio. El resto lo dejan igual. Al final el nombre del estudiante. Pueden mandar varios aportes en un solo archivo, también lo pueden hacer. Es recomendable, por ejemplo, cuando lo hagan así, que indiquen aquí en la parte donde va el número, indiquen ejercicios 1, 2, 3. Por ejemplo, si envían los 3 ejercicios primeros, entonces indiquen los números de los ejercicios. ¿Vale? Pero conservando una estructura como por ejemplo esta, que es una estructura básica, tiene poquitas informaciones, pero ya es una forma correcta de nombrar los archivos. Estos son pequeños detalles, son cosas que pueden parecer obvias o pueden parecer un poquito sin importancia, pero les pueden evitar a ustedes inconvenientes. Inconvenientes a futuro, que de pronto a quien reciba su archivo se le pierda, no lo pueda encontrar. Entonces, son pequeños detalles que si se tienen en cuenta, pueden hacer más fáciles las cosas. Recordando entonces que esos archivos se envían al foro de discusión, que en el foro de discusión recuerden ustedes que antes de entrar pueden verificar si hay mensajes nuevos y que en esa carpeta arriba es donde se encuentra la guía de actividades. Además están las fechas inicial y final de la actividad. Siempre se les está recordando esa fecha inicial y final de la actividad para que ustedes justamente de acuerdo a su agenda tengan presente cuándo realizar cada una de las actividades. ¿Vale? Entonces, allí donde ustedes acceden a la guía de actividades y la rúbrica de evaluación es donde estarán los PDFs con
los ejercicios. Aquí en el archivo de guía de actividades estarán todos los ejercicios y además la rúbrica de evaluación, que es lo que les indica a ustedes cómo va a ser calificada la actividad, el puntaje que se le va a adjudicar a cada uno de los ítems. Entonces, toda esa información ustedes las tienen a disposición para que ustedes mismos también sean garantes, sean árbitros en su proceso de calificación. En el anexo de cada una de las tareas, ustedes van a encontrar un archivo que se llama anexo, verán, casi siempre, por lo general, encontrarán ejercicios resueltos, ejemplos que tienen la misma estructura de los ejercicios de la tarea. Entonces, ¿qué es eso? Es una guía para que ustedes sepan qué deben hacer en cada uno de los puntos y cómo deben responder cada uno de los puntos. ¿Vale? Además de todos los videos, de todas las conferencias, de todas las OBI, de todo ese material, de todos esos recursos digitales que ustedes disponen, van a tener también este archivo en PDF para que ustedes sepan más o menos cómo deben resolver los ejercicios. Entonces, esa información está allí para que ustedes la descarguen en caso de que no lo hayan realizado aún. ¿Correcto? Y ya lo último, después de que ustedes enviaron al foro, después de que fueron retroalimentados, que ustedes saben que sus ejercicios están bien, entonces está la entrega, esa entrega, perdón, me vuelvo acá, esa entrega es para la que hay plazo hasta el próximo domingo 17 de octubre. La entrega final la deben enviar al entorno de evaluación, ¿vale? Es allí donde queda la evidencia de que ustedes, para la universidad, donde queda la evidencia en la plataforma de que ustedes enviaron la actividad final. Para enviar los archivos al foro, tal como les indiqué en el correo que les envié esta mañana, para enviar los aportes para retroalimentación, tienen plazo hasta el próximo jueves 14. ¿Vale? Para que el tutor tenga tiempo de revisarles de forma correcta, enviarles las correcciones que deban realizar, ustedes tengan tiempo de realizarlas y ya enviar el archivo final. Entonces, hasta el jueves 14 hay plazo de enviar para revisiones hasta el foro. Pero hasta el próximo domingo de la próxima semana, ustedes tendrán plazo de ingresar al entorno de evaluación y enviar la versión final. Versión final que también se les recomienda que tenga una forma de nombrarla. Por ejemplo, esta que está aquí, ¿vale? Es una forma sencilla, pero donde está la información básica, un archivo nombrado de forma correcta, el código del curso, su grupo colaborativo, la tarea que ustedes están entregando, en este caso sería la tarea 2, y si lo entregó Sofía Rodríguez, pues Sofía Rodríguez coloca su nombre al final. Y tal como está nombrado, como está pedido en la guía de actividades, ese archivo debe tener una portada, una introducción, unos objetivos, algo, no se vayan a complicar en esto, algo básico, pero que tenga los elementos de una introducción, de unos objetivos, algo muy cortico. El desarrollo de los 4 ejercicios debe venir después, unas conclusiones, también algo básico, y unas referencias en formato APA. Esas referencias recuerden que ustedes las pueden encontrar allí en el campus virtual para cada una de las actividades y si quieren solamente utilizan esas referencias, que esas allí ya están en formato APA. Entonces la idea es que ustedes no se vayan a complicar por esos otros aspectos, que realicen los ejercicios y entreguen un trabajo con todo lo que se está pidiendo. Es nada más lo que se les está solicitando. Esto en cuanto entonces a la forma de la realización de la actividad. Una vez más, recordando las fechas de apertura y de cierre de la misma. Y ahora sí vamos con las temáticas de cada uno de los ejercicios. ¿Bien? Entonces ya todos espero que hayan descargado su guía de actividades. Descarguen por favor la guía de actividades del campus virtual. No la vayan a copiar y pegar porque a veces como hay versiones antiguas, hay versiones de otros periodos, entonces descárguenlo ustedes mismos, tengan la que ustedes descargaron del campus virtual, ¿vale? Para que realicen los ejercicios de este periodo, de este año, de esta tarea número 2. Entonces, cuando ustedes ingresan allí, a la guía de actividades y rúbrica de evaluación, encontrarán el primer ejercicio.
El primer ejercicio trata del tema de cuantificadores. Es allí cuando se introduce este primer elemento de la tarea. Los cuantificadores son elementos que me hablan del número de elementos de un conjunto, de cuántos elementos hay que cumplen una propiedad dada. Entonces yo en un conjunto puedo hablar de todos los elementos que cumplen una propiedad o de algunos elementos que cumplen una propiedad. Yo puedo decir además que ningún elemento cumple una propiedad dada o que algunos no la cumplen. Miren todas esas variantes. En todas esas variantes hablo de cantidad. Tenemos tres tipos principales de cuantificadores y podemos también negarlos. Ya veremos la negación de los cuantificadores. Por ahora veámoslos como se llama positivos o afirmativos. Tenemos primero el cuantificador universal, que es el que me habla de todos los elementos de un conjunto. Se utiliza, por ejemplo, en lenguaje natural la palabra para todo. Simbólicamente se representa con una A invertida. Miren, aquí estoy señalando el símbolo que se utiliza. Y si queremos ver un ejemplo de lenguaje simbólico, ¿cómo puedo yo utilizar este símbolo de para todo? Podemos tener lo siguiente. Miren el símbolo acá. Para todo. X. X sería entonces un elemento de un conjunto. Para yo decir que X es un elemento, de un conjunto, entonces debo colocar el símbolo de pertenencia. X que pertenece al conjunto A. Para todo X que pertenece al conjunto A, recuerden que una de las formas de decir tal que, de forma simbólica, es colocar dos puntos. Para todo X que pertenece al conjunto A se cumple la propiedad P. Al yo escribir P y entre paréntesis X, estoy utilizando una notación que es así como la notación de funciones, lo que veíamos por allá en 11, en el colegio, lo que se ve en cálculo, las funciones. Aquí estamos diciendo que el elemento X de ese conjunto tiene la propiedad P. ¿Qué es una propiedad? Pues es una característica. Veremos ya ejemplos de lo que es una propiedad y cómo se utiliza esto. Esto es una forma general, ¿vale? Pero entonces, miren la estructura. Para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple que la propiedad P de X. Lenguaje natural lo podríamos leer así. Para todo X perteneciente al conjunto A, se cumple P de X, ¿vale? La propiedad P. Eso para el cuantificador universal, me habla de todos los elementos, pero si yo solamente voy a hablar de un elemento o de algunos elementos, entonces tengo que utilizar el llamado cuantificador existencial. El cuantificador existencial se representa por una E invertida de manera simbólica. Lo puedo leer de forma natural así, existe al menos un. Es una forma de expresarlo. Entonces, si yo me voy ya para el lenguaje simbólico, vamos a hacer la comparación con el caso acá del cuantificador universal. Tengo que utilizar ahora este símbolo. Entonces, ahora con este símbolo, lo que quiero decir es, existe un X que pertenece al conjunto A, tal que se cumple la propiedad X. Entonces, existe al menos un elemento X en el conjunto A que cumple la propiedad P de X. Y por último tenemos el cuantificador existencial único. Ese sí me garantiza que sea solamente un elemento que cumpla una propiedad dada. Entonces podemos tener conjuntos donde haya solamente un elemento que tenga una propiedad. Se utiliza el mismo símbolo del cuantificador existencial, pero ahora tenemos un signo de admiración al final. Este de pronto no nos lo encontremos tanto en nuestro estudio, en nuestra tarea número 2, pero es conveniente mencionarles que existe o en caso de que ustedes lo vayan a utilizar. Entonces ahora una frase escrita de forma simbólica para este cuantificador existencial único sería así. Existe un único, miren el símbolo acá, X que pertenece al conjunto A tal que se cumple la propiedad P de X. Existe una única X en el conjunto A que cumple P de X. ¿Vale? Entonces, esos cuantificadores pueden ser afirmativos o negativos. O sea, yo puedo decir todos los elementos cumplen la propiedad o ninguno. Yo puedo decir algunos elementos cumplen la propiedad o algunos no la cumplen. Por ello vamos a ver entonces las variantes y vamos a ver frases que ejemplifican en lenguaje natural esos cuantificadores. Primero vamos a analizar
el cuantificador universal afirmativo. Si yo digo que todas las plantas son verdes, entonces estoy diciendo que todos los elementos del conjunto de las plantas tienen la propiedad de ser verdes. Entonces por ello hablamos de un cuantificador de tipo universal porque estoy diciendo todas, y afirmativo porque el verbo es ser y no lo estoy negando, estoy diciendo son. Al yo decir son, estoy obviando la palabra sí. O sea, aquí estoy diciendo que sí son verdes todas las plantas. ¿Vale? A veces en alguna frase ustedes pueden decir, no, pero hay algunas plantas que de pronto no son verdes. Pero esta frase, tal como está escrita, corresponde o se hace uso de un cuantificador universal afirmativo, tal como está escrita esta frase. ¿Vale? No yéndonos más allá de la frase como está aquí. Se recalca que el símbolo para ese cuantificador universal afirmativo es la A invertida. Por otro lado, podemos tener el cuantificador también universal, pero en este caso negativo, cuando negamos una universalidad afirmativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a decir que no hay un solo elemento de un conjunto que cumpla una propiedad dada. Esta palabra ningún, cuando la veamos, ya muy probablemente nos va a indicar que estamos hablando de un cuantificador universal negativo. Se utiliza el símbolo recordando las proposiciones compuestas de la primera unidad. Cuando negábamos una proposición, utilizábamos, por ejemplo, este par de símbolos. Cualquiera de estos dos símbolos lo utilizábamos. Entonces, yo utilizando estos símbolos también puedo negar cuantificadores. Si yo digo que ningún estudiante reprobó la materia, estoy diciendo que en el conjunto de los estudiantes no hay uno solo que cumpla la propiedad de haber reprobado la materia. Por favor, no se vayan a confundir con la palabra reprobar. Mire que estamos hablando del verbo reprobar. Y ese verbo lo estamos negando. Estamos diciendo que ninguno cumple la propiedad de reprobar. Entonces, no pensemos en aprobar. Pensemos en el verbo reprobar. Con respecto a ese verbo, a esa propiedad, estamos diciendo que ninguno cumple esa propiedad. ¿Vale? Por lo tanto, como yo digo que ninguno cumple la propiedad de reprobar, estoy hablando de un cuantificador universal negativo. Ahora ya tenemos los dos cuantificadores universales, tanto afirmativo como negativo. Ahora vamos con los otros existenciales, afirmativo y negativo. Un cuantificador existencial afirmativo, un ejemplo de una frase podría ser esta: algunos hombres son sabios. Palabras como algún, algunos, algunas, unos cuantos, solamente unos pocos, ese tipo de palabras me hablan de no todos los elementos de un conjunto. Entonces ya hablamos ahí de un cuantificador del tipo existencial. En este caso, la propiedad es ser sabios. El cuantificador es algunos, por lo tanto hablamos de un cuantificador existencial y es afirmativo porque nos está negando, está diciendo que sí son sabios. Se utiliza el símbolo de la E invertida para hablar de ese cuantificador existencial. ¿Vale? Entonces miren, palabras, algunos, cuantificador existencial, y son, es afirmativo. O también positivo, a veces se llama también positivo. Afirmativo y positivo son sinónimos en este caso. Pero también podemos tener cuantificadores existenciales de carácter negativo. Si yo digo, por ejemplo, algunas aves no pueden volar, entonces estoy considerando el conjunto de las aves y estoy considerando una propiedad que es poder volar. Está diciendo que algunos elementos del conjunto de las aves no tienen la propiedad de poder volar, como por ejemplo las gallinas, las avestruces. Existen unos elementos de ese conjunto que no cumplen esa propiedad. Aquí algo importante: la negación. No vamos a negar, por favor, nunca el cuantificador. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a colocar el símbolo de negación antes del símbolo del cuantificador. O sea, no lo vamos a colocar antes ni del para todo, ni del existe. Lo vamos a colocar antes del predicado, de la propiedad. ¿Vale? Así como dice acá. Existe un X tal que, o existe algunos X tales que se niega la propiedad, que en este caso sería de poder volar. El se niega viene dado por este símbolo de la negación.
En ejemplos posteriores, entonces quedará más claro este asunto. Pero importante tenerlo desde ya claro. Por favor, no negar el cuantificador, no colocar el símbolo de negación al comienzo de la expresión simbólica. Y aquí ya un quinto ejemplo, solamente por mencionar el otro cuantificador, que sería el existencial único. Un ejemplo allí en lenguaje natural. Hay un único equipo ganador. ¿Vale? Hay un único elemento del conjunto de los equipos que tiene la propiedad de ser ganador. Se simboliza, así como lo vimos en la diapositiva anterior, existe un único elemento X que cumple la propiedad de P de X. ¿Vale? A veces se colocan los dos puntos para el tal que, a veces no se coloca. Igual se entiende. ¿Vale? Como ya les he mencionado en charlas anteriores, a veces existen notaciones diferentes entre diferentes bibliografías. Existen algunas formas de representar los diferentes conectores lógicos, las diferentes expresiones, el tal que en algunos es con un slash, en algunos con un paréntesis, en algunos con dos puntos. Entonces, teniendo en cuenta que existen diferentes notaciones, pues no nos vamos a complicar tanto, pero sí tener un orden, ¿vale? Si yo comienzo a leer de izquierda a derecha, existe un único X que cumple la propiedad P de X. Entonces, allí tenemos 5 ejemplos de cuantificadores. Vimos diferentes formas que pueden presentar dichos elementos. Un comentario más sobre la negación. Entonces, una forma de negar, por ejemplo, argumentos, puede ser la siguiente. Si yo digo primero, algunas fuerzas no son eléctricas. Esto en el contexto, por ejemplo, de la física. ¿Vale? Hay fuerzas de contacto, fuerzas con las que uno empuja un objeto y otras fuerzas que son eléctricas. Entonces ahora yo lo puedo negar así. Existen algunos elementos X que pertenecen al conjunto U, donde yo U lo estoy llamando el conjunto de las fuerzas. Entonces, en este primer paréntesis estoy diciendo, existen fuerzas, existen elementos que pertenecen al conjunto de las fuerzas. Eso lo encierro entre paréntesis y abro otro paréntesis. Esa es otra forma de decir tal que. Y entonces lo que coloco en el otro paréntesis va a ser la propiedad. Si ella es positiva o si ella es negativa. O sea, si la coloco tal cual o si la niego. Como digo acá, algunas fuerzas no son eléctricas, entonces tengo que negar la propiedad de ser eléctricas. De nuevo, existen X que pertenecen al conjunto de las fuerzas y en el otro paréntesis tal que se niega la propiedad de ser eléctricas. ¿Vale? En el otro paréntesis va la propiedad. Si estamos hablando de algo afirmativo, coloco la propiedad tal cual. Si estamos hablando de que se niega esa propiedad, coloco el símbolo de negación antes de la propiedad. Mire que el símbolo de negación no está en el cuantificador, no está antes del símbolo entonces, sino que está antes de la propiedad. Otro ejemplo en este caso de la trigonometría. Decir, ningún ángulo recto mide 80 grados. Los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Aquí estoy negando entonces todos los elementos del conjunto de los ángulos rectos y estoy diciendo que ninguno de ellos cumple la propiedad de tener 80 grados. Así que lo expreso así. Como estoy hablando de ningún, ya me estoy refiriendo a un cuantificador universal. Pero esa palabra ningún se refiere a un cuantificador universal negativo. Negativo, ¿por qué? Porque yo no estoy negando nada más acá. El verbo, acá que sea medir, ¿vale? La cualidad está positivo. Entonces digo, ninguno mide. Cuantificador universal negativo. Expresión simbólica. Para todo X, entonces ahora primero menciono a todos los elementos del conjunto U. Para todo X que pertenece al conjunto U. Donde U es el conjunto de los ángulos rectos. Porque yo estoy hablando de ¿qué? De los ángulos rectos. Y primero los miro todos los ángulos rectos y ahora digo que ninguno de ellos cumple la propiedad de medir exactamente 80 grados. Entonces, como la propiedad es medir 80 grados, entonces eso es lo que se niega.
Para todos los X que pertenecen al conjunto de los ángulos rectos, se niega la propiedad de medir 80 grados. Una vez más, miren que la negación está en la propiedad, no está en el cuantificador, no está antes del para todo. Y una forma adicional la vamos a ver en los ejemplos. Una forma adicional de negar. Vamos a ver esta y vamos a ver una forma adicional. Ambas son válidas y ambas se van a considerar correctas. Entonces ya vamos con un ejemplo tal cual el ejercicio número 1. ¿Vale? Si ustedes ya han desarrollado el taller, si ustedes ya lo han trabajado, si ustedes ya lo han leído, ustedes sabrán que el ejercicio número 1 presenta un argumento incompleto, un argumento, una frase, y hay que completarlo con un cuantificador. Entonces, en esas frases ustedes van a encontrar unos espacios. En esos espacios debe ir un cuantificador. Entonces, deben ir o palabras como todos, como ninguno, como algunos no. Esos son los cuantificadores. Pero deben colocarlos de tal manera que al leer la frase completa tenga sentido. Ustedes mismos allí, si quieren, pueden ir contestando estas frases. ¿Cómo completaría yo estos cuantificadores? Si yo hablo de los futbolistas, son muy talentosos. ¿Vale? Los futbolistas son deportistas. Pero al decir que sean muy talentosos, eso no se cumple para ningún deportista, ¿cierto? Correcto, Wilfram, muy bien. Entonces, la frase correcta ahí sería: algunos futbolistas son muy talentosos, porque solo algunos cumplen la propiedad de ser muy talentosos. Ahora la siguiente. Conejo tiene escamas. ¿Vale? Los conejos tienen pelaje. Los conejos no se caracterizan por tener escamas. Perfecto, entonces ahí ningún elemento del conjunto de los conejos tiene la propiedad de tener escamas. La primera parte entonces del ejercicio número 1 la deben realizar así. Decir que algunos futbolistas, si ese fuera el ejercicio número 1 de ustedes, entonces la completan en esta primer argumento con el cuantificador algunos. Si ese fuera su ejercicio, el segundo argumento lo completan con el cuantificador ninguno. La primera parte del ejercicio número 1 es colocar los cuantificadores que hacen que la frase tenga sentido. Ahora, la segunda frase es escribir estas dos expresiones, estos dos argumentos de manera simbólica. Tener en cuenta si hay negaciones o no. Por ejemplo, aquí en el segundo argumento hay una negación. Vamos entonces con la primera frase y luego ponerle bastante cuidado a la parte de la negación. Primero vamos a trabajar entonces con el caso de los futbolistas. Vamos a ver dos maneras equivalentes de escribirla en lenguaje natural. Si yo digo que algunos futbolistas son talentosos, puedo escribirlo simbólicamente así. Existen X, ¿vale? Existen elementos, eso entre paréntesis, miren el símbolo existencial, tales que, y en el otro paréntesis coloco futbolista, porque para esos X se cumple la propiedad de ser futbolista, entonces coloco futbolista y entre paréntesis X, y este es el símbolo para y. Eso es una conjunción, se cumple la propiedad tanto de ser futbolista y al mismo tiempo de ser talentosos. Existen elementos X tales que se cumple la propiedad de ser futbolista y al mismo tiempo ser talentosos. Eso es una forma de expresar simbólicamente que existen algunos futbolistas que son talentosos. Una forma equivalente es como ya lo hemos visto. Existen X que pertenecen a un conjunto U. Debo decir cuál es ese conjunto U. En este caso, estoy hablando de los futbolistas, entonces tengo que decir que ese conjunto U sea el conjunto de los futbolistas. Se le puede dar cualquier otro nombre al conjunto, ¿vale? Una letra mayúscula para conservar lo que se está manejando en el curso. Entonces, existen algunos X que pertenecen al conjunto de los futbolistas, tales que en el otro paréntesis coloco la propiedad. Lo pueden colocar así, X es talentoso, o lo pueden colocar así, talentoso de X. ¿Vale? Esas dos formas son equivalentes, son correctas, entonces pueden escribirlo así, X es talentoso, es un poquito más lenguaje natural, pero se va a aceptar como correcta. Ahora vamos con la otra y luego haremos las comparaciones. Vamos entonces con el caso del ningún conejo tiene escamas.
Entonces ahora tengo que decir que existen algunos elementos que tienen la propiedad de ser conejo y al mismo tiempo de no tener escamas. Como yo lo estoy negando, o sea que yo nunca voy a tener esa combinación, ser conejo y tener escamas, lo puedo expresar así. Para todo X se cumple la propiedad de que sea conejo y al mismo tiempo de que no tenga escamas. Entonces yo tomo todo el conjunto de los conejos y para todos esos elementos se cumple la propiedad de ser conejos, pero al mismo tiempo de no tener escamas. Y miren que utilizo el cuantificador universal, porque estoy considerando todos los elementos del conjunto de los conejos. Una forma alternativa, semejante a lo que vimos al principio. Para todo X que pertenece a un conjunto, en este caso el conjunto es el conjunto de los conejos, se niega la propiedad de tener escamas. Miren la negación acá donde se ubica. Aquí está la negación. La negación es donde está, en la propiedad. Entonces yo tomo todos los elementos del conjunto de los conejos y a todos les niego la propiedad de tener escamas. Entonces esa es una forma equivalente de escribir ese argumento. Y ahora sí, vamos a las comparaciones. Entonces, podemos escribir, en lenguaje simbólico lo podemos escribir de dos formas. Así, escribiendo las dos propiedades unidas por una conjunción, o de la forma inferior, de la forma que está aquí ubicada abajo, que es utilizando los dos paréntesis donde se indica cuál es el conjunto. Esas dos formas son equivalentes, entonces ya ustedes realizan la escogencia de la que les parezca más clara, ¿vale? Para nuestros dos argumentos. Entonces ustedes pueden hacer allí la comparación, si quieren pueden tomar un pantallazo, de pronto si no tienen esto con esta, por ejemplo, con esta diapositiva, entonces ustedes se pueden guiar. De nuevo, solamente deben utilizar una. Entonces de las rojas solamente deben expresar de una forma, pero que esté correcta. Aquí lo colocamos lado a lado para que ustedes hagan la comparación de un particular afirmativo a la izquierda en rojo y de un universal negativo a la derecha en azul. Entonces, en este ejercicio solamente podrían presentar estas dos formas que estoy señalando acá o las dos formas de abajo. Uno rojo y uno azul. Porque tienen en el ejercicio, así como en este ejemplo, tienen dos argumentos solamente. Y esa es la segunda parte, escribirlo de forma simbólica. La tercera parte ya es identificar los tipos de cuantificadores. Pero mire que para hacer los puntos anteriores ya se ha debido identificar cuál es el cuantificador. Entonces en la tercera parte es solamente escribirlo. Algunos futbolistas son talentosos, entonces es un cuantificador existencial afirmativo, que también lo pueden decir positivo. ¿Vale? Afirmativo y positivo son sinónimos. Y para el otro argumento, ningún conejo tiene escamas, también ya identificamos que es universal del tipo negativo. Ese es el tercer punto del ejercicio número 1. Ahora miremos rápidamente entonces otro ejemplo. Entonces yo tengo que completar estos dos argumentos con dos cuantificadores. Como no todas las empresas son tecnológicas, entonces yo solamente tengo que decir que algunas cumplen la propiedad de ser de tecnología, a pesar de que en la actualidad haya muchas empresas dedicadas a la tecnología, no todas lo son. Entonces por ello no me puedo referir a todos los elementos del conjunto, sino que a algunos solamente. Ahora bien, para el segundo argumento, debe ir un cuantificador acá y culminarlo diciendo número mayor que 0 es positivo. Entonces, en aritmética, matemática, se ve que la definición de un número positivo es que sea mayor que 0. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que número mayor que 0 es positivo, me debo referir a todos. Muy bien. Perfecto. Todos los números mayores que 0 cumplen la propiedad de ser positivos.
O lo que es lo mismo, todos los números que llamo positivos cumplen la propiedad de ser mayores que cero. Correcto. Hay un micrófono abierto, por favor, allí cerrarlo. Muchísimas gracias. A menos que vayan a realizar alguna pregunta, claro está, ¿no? O algún comentario. Perfecto, entonces espero que ya hayan identificado allí cuáles son los cuantificadores. Es rellenar allí ese espacio. Si quieren lo pueden rellenar, le pueden colocar un color diferente, si ustedes quieren enfatizar más, colocarlo en negrita, y así colocar allí su primera parte del ejercicio número 1. Siguiente paso, lenguaje simbólico. Entonces, si yo hablo de que algunas empresas no son de tecnología, porque la frase completa no son de tecnología, entonces voy a hablar de que existen algunos elementos del conjunto de las empresas que no tienen una propiedad. Por lo tanto, es algo particular y al mismo tiempo es negativo, porque estoy diciendo no son. Entonces, miren cómo lo puedo expresar yo en lenguaje simbólico. Existen algunos elementos X, coloco en el primer paréntesis, y en el segundo paréntesis coloco las dos propiedades, que sea empresa y al mismo tiempo se niega la propiedad de ser de tecnología. Entonces, existen algunos elementos X que son empresa y al mismo tiempo no son de tecnología. Y ya más parecido al lenguaje natural, existen algunas empresas que no son de tecnología. O algunas empresas no son de tecnología. Esa es la primera forma. Y la segunda, la manera alternativa, es ya escribir explícitamente el conjunto. Existen X que pertenecen al conjunto de las empresas, primer paréntesis, y segundo paréntesis, para los que se niega la propiedad de ser de tecnología, o sea, para los que no se cumple que sean de tecnología. Recuerden que si bien a veces leer esas expresiones simbólicas puede ser un poquito antiintuitivo, o sea, puede ser no tan parecido a la forma como nosotros hablamos, la estructura está allí y eso nosotros lo utilizamos. Lo que pasa es que nuestro lenguaje hace que nosotros lo expresemos de una forma que sea entendible para todos. Yo digo, algunas empresas no son de tecnología, pero lo que estoy queriendo decir es que existen algunas empresas que no cumplen la propiedad de elaborar tecnología, de trabajar con tecnología. ¿Vale? Entonces, así nos comunicamos nosotros, utilizando este tipo de argumentos, cuando estamos hablando de algunos elementos que cumplan una propiedad, elementos que pertenezcan a dados conjuntos. Ahora, para el caso de los números positivos, entonces vamos con la simbología, el lenguaje simbólico. Ya habíamos dicho que todo número mayor que cero es positivo. Entonces vamos de la primera forma. Como estoy hablando de todos los números que cumplen la propiedad de ser mayores que cero, entonces utilizo el cuantificador para todo, el cuantificador universal. Para todos esos elementos se cumple la propiedad tanto de que ellos son mayores que cero, entonces coloco mayor que cero, X. Se le puede dar cualquier nombre, ¿no?, a la propiedad. Yo aquí estoy utilizando una propiedad que al yo leerla identifique directamente a qué se refiere, pero es una etiqueta, es un nombre que se le da. Usted le puede dar cualquier nombre, así como a una función le puede dar cualquier nombre. Entonces aquí, al yo leer mayor que cero de X, sé que me refiero a esa propiedad. Conjunción, o sea, el símbolo de y. Recuerden que este es el símbolo, no el símbolo de o, no, es el símbolo de y, la punta de la flecha apuntando hacia arriba. Se cumple la propiedad también de que sea positivo. Para todos los números se cumple que sean mayores que cero y que al mismo tiempo sean positivos. De una forma, o sea, para todos los elementos X se cumple la propiedad de que si son mayores que cero son positivos. Y de forma alternativa, utilizando los dos paréntesis, entonces ahora escribo para todo elemento X que pertenece al conjunto U, donde U es el conjunto de los números mayores que cero, se cumple la propiedad de que son positivos. Entonces, aquí están escritas las dos propiedades de una forma diferente. Pero estas dos formas son equivalentes. ¿Vale? Entonces, después del lenguaje simbólico queda una última partecita para el ejercicio número 1, que es indicar el tipo de cuantificador.
Ya en el ejercicio ya identificamos los tipos de cuantificador. Entonces se escribe la frase, algunas empresas no son de tecnología. Es existencial, porque hablo de algunas, y es negativo porque digo que no son. Todo número mayor que cero es positivo. Como hablo de todo, estoy hablando de uno universal y cumple la propiedad. Por lo tanto, como la cumple, es afirmativo. Entonces es un cuantificador universal afirmativo. Y ahí culmina el ejercicio número 1. Bien, yo estoy tratando aquí de leer el chat, veo que no hay dudas. Si quieren pueden habilitar el micrófono si también quieren hacer alguna intervención. Si no, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Entonces, de nuevo, algunos elementos teóricos y después ejemplos de cómo realizar ejercicios parecidos a los de la tarea. Las proposiciones categóricas es una forma de relacionar un sujeto con un predicado. Entonces, relacionarlo es decir cuántos sujetos cumplen una propiedad dada. El predicado es la propiedad, el sujeto es de quién o de qué estoy yo hablando. Entonces, el sujeto y el predicado son los que yo voy a relacionar. El sujeto es de qué o quién se está hablando y el predicado es lo que yo estoy diciendo del sujeto, es su propiedad. Pero entonces yo puedo decir que algunos sujetos cumplen una propiedad o que todos la cumplen o que ninguno la cumple. ¿Vale? Entonces va en el espíritu de los cuantificadores. Lo que pasa es que cuando yo estoy relacionando un sujeto y un predicado, utilizo un cuantificador y ya escrito de esta forma, miremos dos ejemplos, estoy hablando de proposiciones categóricas. Si yo digo ningún soltero es casado, entonces estoy hablando de los solteros y la propiedad a la que me estoy refiriendo de ellos es que sean casados. ¿Vale? Esto es obviedad, esto es lenguaje común, pueden pensar algunos, pero esta es la forma en que nos comunicamos y nos parece obvio porque ya realizamos un proceso de aprender un lenguaje desde niños y ya para nosotros es obvio. Pero, por ejemplo, si queremos programar inteligencia artificial, tenemos que indicarle todo esto, tenemos que enseñárselo a la máquina. Vamos a utilizar colores azul y rojo para, respectivamente, el sujeto y el predicado. Si yo digo, por ejemplo, que algunos aviones no son comerciales, yo estoy hablando de los aviones, por ello están azul, y estoy hablando de la propiedad de ser comerciales. O sea, de que yo puedo comprar un tiquete y viajar en ellos. No todos tienen esa propiedad. Hay aviones militares, hay aviones de transporte de carga que no cumplen la propiedad de ser comerciales. Miren que estoy utilizando cuantificadores. Y miren que estoy utilizando cualidades, o sea, estoy diciendo si son afirmativos, como en esta primera proposición categórica, es, o también pueden ser negativas, no son, para la segunda proposición categórica. Entonces aparecen 4 elementos allí que luego veremos en el tercer ejercicio que los podemos ubicar en una tabla. Por ahora digamos que las proposiciones categóricas las puedo clasificar tanto en cualidad, o sea, en afirmativas o negativas, cuando decimos que afirmativas cuando decimos que el sujeto cumple la propiedad, o lo que es lo mismo que el predicado es compatible con el sujeto, y negativas cuando el sujeto no cumple la propiedad. ¿Vale? Y también las puedo clasificar por su cantidad, al hablar de particulares o de universales. Lo mismo que hemos venido diciendo para los cuantificadores. Pueden ser singulares o particulares cuando solo algunos elementos, cuando algunos sujetos cumplen una propiedad, y universales cuando todos los sujetos del conjunto que yo estoy considerando cumplen la propiedad. Entonces, dadas estas dos formas de clasificarla, puedo tener 4 combinaciones. Recuerden, tengo afirmativas y negativas y tengo singulares o particulares y universales. Entonces, dadas esas combinaciones, así está en la guía de actividades. Entonces vamos a manejar todos el mismo lenguaje, por favor. O sea, todos vamos a darle los mismos nombres a los 4 tipos de proposiciones. Podemos tener 2 tipos de universales, afirmativas y negativas, y 2 tipos de particulares.
afirmativas y negativas. A las universales afirmativas las vamos a llamar tipo A las universales negativas las vamos a llamar tipo E, a las particulares afirmativas las vamos a llamar tipo I, y a las particulares negativas las vamos a llamar tipo O. Repito que esto está en la guía de actividades y vamos a utilizar todos el mismo nombre para cada una de las proposiciones. ¿Para qué? Para todos hablar el mismo lenguaje y para todos comunicarnos de la misma forma. ¿Vale? Entonces, estos son los nombres que vamos a considerar. No olvidemos, universal afirmativa, todos los elementos cumplen la propiedad. Universal negativa, ninguno la cumple. Particular afirmativa, solo algunos la cumplen. Particular negativa, algunos no la cumplen. Ahora, un ejemplo con la misma estructura del ejercicio número 2. Dependiendo de la letra que ustedes hayan seleccionado, entonces les va a aparecer un argumento diferente. Un argumento es una frase. Leamos la siguiente. Algunos enfermeros con COVID son asintomáticos. ¿Cierto? Apenas empiezo yo a leer el argumento, ya identificamos lo que tiene que ver con la cantidad, esa palabra algunos. Entonces aquí hay que identificar cuantificador y hay que identificar cualidad. Cuantificador está relacionado con la cantidad, entonces el cuantificador aquí sería algunos. Y la cualidad es la que tiene que ver con el verbo, si es positivo o negativo. Entonces aquí el verbo sería son, es una conjugación del verbo ser. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este argumento es afirmativo o es negativo? Afirmativo, muy bien. Ya ustedes están identificando. Cuando dice son, está implícito que está la palabra sí. Perfecto, afirmo. Perfecto, es afirmativo, muy bien. Entonces, es particular y es del tipo afirmativo. Ustedes pueden decir tanto particular o pueden colocar la palabra. El cuantificador acá es algunos. Bien, miren el color allí violeta. Y la cualidad, miren el color verde, es son o pueden decir también que es afirmativo. Entonces ustedes pueden colocar allí cuantificador, la palabra como tal, y la cualidad también pueden colocar la palabra, pueden decir que es afirmativo, todo ello se entiende, ¿vale? Son sinónimos. Entonces, esa es la primera parte, identificar cuantificadores e identificar cualidad. Segunda parte, clasificarla. Clasificarla es decir, que es algo que ya hicimos, si es particular o universal y si es afirmativa o negativa, o lo que es lo mismo, si es positiva o negativa. Entonces, en este caso, observen los colores y con ellos se hace una identificación aún más clara. La palabra algunos se refiere a que estamos hablando de algo particular y la palabra son, o lo que es lo mismo afirmativa, se refiere a que estamos hablando de una proposición categórica afirmativa. ¿Vale? Entonces ya la incluimos. Recuerden que, permítanme, me devuelvo acá, recuerden que tenemos 4 tipos de proposiciones. Entonces nosotros ya clasificamos que ella es particular afirmativa. ¿Vale? Quedan otras 3. Entonces, la segunda parte es clasificarla, dijimos que es particular afirmativa, y la tercera parte es tener en cuenta que restan 3. Como ella es particular afirmativa, entonces restan las otras 2 universales y la otra particular. Como ella es particular afirmativa, resta la particular negativa. Así que hay que escribir proposiciones de estos tipos restantes, pero utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado. Entonces, como estamos hablando de los enfermeros con COVID-19, ese es nuestro sujeto, mírenlo aquí en color azul. ¿Y de qué propiedad estamos hablando? De que sean asintomáticos. Entonces, miren aquí con color rojo el predicado o la propiedad. Entonces, utilizamos lo mismo azul y lo mismo rojo para todos estos tipos de proposiciones. Solo que van a cambiar, ¿qué? Van a cambiar el cuantificador y van a cambiar la cualidad. Mírenlo aquí en colores violeta y en colores verde.
Para el caso universal afirmativo, entonces tenemos que utilizar cuantificador universal. Todos, como es afirmativo, son. Ahora vamos con la universal negativa. Entonces utilizamos el mismo azul y el mismo rojo, el mismo sujeto y el mismo predicado. Pero ahora cambia el cuantificador. En este caso, como es universal y negativo, utilizo la palabra ningún. Esa palabra ningún me habla de algo universal negativo, pero perfecto, muy bien. Pero como coloco el ningún, miren que el verbo acá es positivo. ¿Vale? Tengan entonces cuidado solamente con ese detallito. Miren que aquí está subrayado en verde. ¿Por qué? Porque está relacionado el ningún con el verbo positivo. Yo también pude haber dicho, todo enfermero con COVID no es asintomático. Ese todo no, si quieren, permítanme acá escribir. Entonces yo también lo puedo decir así, como todo no. Entonces todo enfermero no es asintomático. O también puedo utilizar el ningún. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Y ahora la particular negativa. Algunos, nuestro cuantificador particular o el cuantificador existencial, y como lo tengo que negar, entonces utilizo el no son. ¿Vale? Mismo sujeto y mismo predicado, azul y rojo. Y entonces ya completando estas tres que son las que faltaban, ya terminó mi ejercicio número 2. ¿Correcto? Miremos un segundo ejemplo. Entonces este ejemplo es un poquito más rápido. De nuevo me dan un argumento. Todos los centros de la UNAD son responsables con las normas de bioseguridad. Entonces, apenas yo voy leyendo ya el argumento, voy identificando el cuantificador y voy identificando la cualidad. Entonces yo los extraigo. Ahí, ¿cuáles serían cuantificador y cualidad? Todos y son. Perfecto, muchas gracias, muy bien. Todos son. Miren que no es complicado. ¿Vale? Los estoy colocando con los colores que estamos manejando para que la identificación sea aún más sencilla. Entonces, ya después, segundo punto, clasificar la proposición categórica. Como digo que todos son, el todos universal, son afirmativo. Entonces tenemos una proposición categórica del tipo universal afirmativo. Segunda parte del ejercicio, entonces ya está hecha. Para la tercera parte, entonces como tenemos una universal afirmativa, ¿qué me queda restando? Me queda restando la otra universal y las otras dos particulares, que las tengo que completar utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado. Entonces tengo que utilizar sujeto, centros de la UNAD, predicado, todo esto, predicado es toda la propiedad, ser responsables con las normas de bioseguridad. Entonces ahorita van a aparecer todas, para todas las proposiciones van a aparecer, ¿vale? Al mismo tiempo. Espero que ustedes allí ya estén identificando cómo sería universal negativa, cómo sería el caso particular afirmativo, cómo sería el caso particular negativo. Recuerden que la universal afirmativa es todos los centros de la UNAD son responsables de las normas de bioseguridad. Entonces ahora vamos a completar estas proposiciones. Bien, entonces ahora están, recuerden, azul, sujeto, rojo, predicado. Miren que se repiten para todas el mismo sujeto y el mismo predicado. Lo que cambian entre proposición y proposición son los cuantificadores y las cualidades. Universal negativa, ningún es. También pude haber dicho todos los centros de la UNAD no son. Que más parecido al lenguaje natural es el ningún. Ningún es. Uno dice casi siempre ningún es. Ahora siguen las dos particulares. Particular afirmativa.
algunos son. Particular negativa, algunos no son. Y el resto es lo azul y lo rojo, que son sujeto y predicado, que mire que se repiten con el argumento original. Vale. ¿Cuál diapositiva, Wilfram, es? ¿A cuál se referirá de pronto? ¿A esta? Usted me dice allí. Usted me indica, por favor, Wilfram, cuál sería la... ¿Dónde están los 3 ejemplos? Esta. O el del anterior ejemplo. Será esta, la de los enfermeros. Ese. Okay. Espero que se vea. Lo que pasa es que ahí está un poquito difuminado para irles explicando. Usted me dirá si ya con ese pantallazo se logra distinguir un poquito lo que está para las universales debajo. Yo creo que sí se puede distinguir. ¿Listo? Perfecto, bueno. Entonces a esto ya le tomo pantallazo. Cualquier cuestión, por favor, me escribe. ¿Vale? Entonces ahí están ya las otras 3 proposiciones, que es lo que deben hacer en el tercer punto del ejercicio número 2. Verán ustedes que no es complicado, lo hacen así de esta misma forma, dependiendo de la letra que hayan seleccionado, ya puede pasar al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 vamos a continuar con proposiciones categóricas y vamos a trabajar más en su clasificación. Entonces recuerden que les he hablado de que ellos tienen sujeto, tienen predicado, tienen cuantificador y tienen una cualidad. Resulta que cada uno de esos elementos de una proposición categórica lo podemos colocar en una tabla llamada tabla de estructura. Recordando de nuevo los nombres que se le dan a los 4 diferentes tipos de proposiciones categóricas: A, E, I y O. Estos están en la guía de actividades, o sea que todos estamos trabajando con estos nombres. Yo puedo también extraer la propiedad de cuantificador, cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto de la proposición, cuál es la cualidad, que también se le llama cópula. Podemos hablar de cualidad de pronto, dado que venimos trabajando con ese nombre, y el predicado. Además, y esto también se encuentra en la guía de actividades, tenemos el llamado cuadro de oposición. ¿Qué es? Es un cuadrado donde yo tengo las vocales A, E, I y la vocal O en sus esquinas. Si recordamos, A, E, I, O son los nombres que le estamos dando a las diferentes proposiciones categóricas. O sea que vamos a tener en cada esquina una proposición categórica. Además, vamos a tener entre cada pareja de vocales, vamos a tener una línea que las une, y cada línea que las une va a tener un nombre. Por ejemplo, entre A y E tenemos la palabra contrarias. Entre I y E tenemos la palabra contradictorias. Vamos a manejar, por favor, también este mismo cuadrado. Este cuadrado que está en la guía de actividades. Ustedes este cuadrado para su entrega lo pueden dibujar, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en cualquier programa, o lo pueden simplemente copiar un pantallazo, recortar y pegarlo allí en su trabajo, ¿vale? Que se vea claramente. Pero es manejar esta misma ubicación de las vocales y manejar los mismos nombres entre las diferentes vocales, ¿vale? Recordando los nombres que tienen las diferentes proposiciones categóricas: universales, afirmativas, universales, perdón, tanto afirmativa como negativa, A y E respectivamente; particulares, afirmativa y negativa respectivamente, nombres I y nombre O. Esto está también allí en el ejercicio número 3 de la guía de actividades. La primera parte consiste en, entonces ustedes deben realizar esta tablita, la pueden hacer en Excel, la pueden hacer en Word, la pueden
Si tienen dificultades de pronto con el computador, la pueden, inclusive ustedes saben que pueden entregar los trabajos hechos de forma clara, hechos a mano, hechos, o sea, lo importante es que ustedes entreguen las actividades, ¿vale? Y no se vayan de pronto a detener por alguna dificultad que tengan. Siempre manifestándome cualquier tipo de dificultad que ustedes tengan, me escriben al correo institucional, me escriben un mensaje directo al Skype, me escriben al correo interno del campus. Lo importante es que ustedes vayan avanzando o manifestando si tienen algún inconveniente, lo estén manifestando, ¿vale? Que ustedes estén continuando, que todas las oportunidades para que ustedes cumplan con sus objetivos las van a tener, tengan la certeza. Entonces, en este ejercicio número 3, hay que dibujar esta tabla, ¿vale? Y nos dan dos proposiciones categóricas. En las que ustedes tienen en el taller van a tener los nombres P y Q. Aquí los vamos a llamar T y Q, son simplemente dos nombres. En la primera me dice, todos los futbolistas son famosos, y en la segunda me dice, ningún futbolista es famoso. Entonces, para cada una de ellas, para, por ejemplo, la T, entonces voy a ubicarla en la primera fila de la tabla, ¿vale? La fila horizontal. Entonces, para la proposición T, voy a escribirle su cuantificador, voy a escribirle su sujeto, voy a escribirle su cualidad, y voy a escribirle el predicado. Entonces, espero que ustedes allí ya estén identificando cuál para la proposición T es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cualidad y cuál es el predicado. Algo conveniente al comienzo, así cuando pasábamos del lenguaje simbólico a natural o de natural a simbólico, era utilizar los colores. Por ejemplo, aquí, para ser más didáctico, entonces vamos a utilizar los colores, donde en diferentes colores estamos representando las diferentes partes de la proposición categórica. Entonces vamos con la proposición T. Mire que el cuantificador es todos, porque es el que me habla de la cantidad de elementos. Sujeto, ¿de quién estamos hablando? De los futbolistas. Cualidad, ¿qué estamos diciendo de ellos? Son, es el verbo. Y el predicado es que sean famosos. Si hay una negación, entonces la negación va acá en la parte de cualidad. Ahora bien, esa es la proposición T. Entonces la primera parte es ubicar las dos proposiciones en la tabla. Pero aquí al mismo tiempo vamos haciendo la segunda parte, que es identificar qué tipo de proposición categórica es. Yo me puedo ayudar de la tabla. Como yo veo que el cuantificador es todos y la cualidad es son, es del tipo universal afirmativo. Todos son. Y aquí colocamos la vocal, el nombre que le estamos dando es el tipo A. ¿Por qué? Porque así está en la guía de actividades, porque así la vamos a llamar. Ahora, si vamos con la otra, ningún futbolista famoso, la proposición Q. Entonces coloco aquí el nombre de esa fila es Q, cuantificador ningún, sujeto, ¿de quién estamos hablando? De los futbolistas, en este caso ningún futbolista, cualidad es, y predicado famoso. Así que como aquí yo tengo ningún es, ese ningún con la cualidad positiva se refiere a un universal negativo. Y los universales negativo la estamos denotando con la vocal E, con la letra E. Así que ya tenemos identificadas los dos tipos de proposiciones categóricas. La primera es tipo A y la segunda es tipo E. Tenemos aquí de nuevo la tabla que acabamos de construir. Entonces ahora tenemos que copiar y pegar o dibujar nuestro cuadro de oposición, conservando la posición de las vocales y conservando la posición de las, o mejor dicho, conservando los nombres de las líneas que unen a cada pareja de vocales. Lo más sencillo es pantallazo, copiar y pegar, que quede bien claro, copiar y pegar en el documento lo que está en la guía de actividades, en el ejercicio. Y luego se señala. Se deben señalar entonces los tipos de proposiciones que tenemos. Como identificamos las tipo A y E, las señalamos. Y ya la tercera parte del ejercicio es, después de señalar, señalar también la línea que las une, el nombre de la línea que las une. Como aquí tenemos A y E,
La línea que las une se llama contrarias. Así que la tercera parte de nuestro ejercicio es decir que ellas son o darían. Una forma de responderlo es decir así, las dos proposiciones darían o son contrarias. Algunos de ustedes solamente escriben la palabra, bueno, también se está aceptando así, porque se vio que ustedes identificaron cuál es la letra, perdón, cuáles son las letras y cuál es la palabra que la relaciona a ellas. Esas proposiciones entre sí son contrarias. Y ahí culmina el ejercicio número 3, observando que también es relativamente sencillo, solamente efectuar los procedimientos. Necesita que repita Junior desde dónde. La estructura. De nuevo tenemos dos proposiciones, ¿cierto? En este ejemplo. Vamos a mirar con el siguiente ejemplo. ¿Vale? Vamos a mirar con el siguiente ejemplo y si no me devuelvo. Miremos acá. Todos los automóviles son eficientes. Y la otra proposición es algunos automóviles son eficientes. Entonces ya al ir leyendo yo identifico el cuantificador, el sujeto es de quién estoy hablando, la cualidad es lo que es el verbo, ¿vale? Por lo general va a ser el verbo ser, pero pueden aparecer en algún ejercicio, puede aparecer otro verbo. Y el predicado es la propiedad, que en este caso estamos hablando de que sean eficientes, ¿vale? Eficientes puede ser, por ejemplo, en cuanto al consumo de combustible. La otra dice que algunos automóviles son eficientes. Entonces, la estructura tengo que ubicar en las diferentes filas. En la primera fila, aquí horizontal, tengo que ubicar lo correspondiente a la primera proposición y en la segunda fila lo correspondiente a la segunda proposición. Entonces, acá me voy a referir al cuantificador. Proposición T, cuantificador, todos. Sujeto, ¿de quién estoy hablando? De los automóviles. Cualidad, estoy diciendo que ellos son. Estoy sacando estas informaciones de esta proposición T. Predicado, la propiedad, mírenlo aquí en rojo, estamos diciendo que son eficientes. ¿Son o no son? Bueno, esa es la propiedad a la que me estoy refiriendo, entonces ese es el predicado. Esta es la estructura para esa proposición. Y ahora, como estoy diciendo que todos son, estoy hablando de algo universal, porque estoy diciendo todos, y de algo afirmativo, porque estoy diciendo que son. Por lo tanto, la proposición es del tipo universal afirmativo. Vale, vale, Junior, gracias. Entonces, como es universal afirmativo, esta la estamos llamando tipo A. Ahora con la otra. Algunos automóviles son eficientes, entonces, cuantificador, algunos, sujeto, automóviles, cualidad, son, eficientes, es el predicado. Y esa es del tipo I. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que algunos son, o sea que es particular afirmativa, algunos son. Y esa la estamos llamando tipo I. ¿Vale? Entonces ya tenemos la segunda parte del ejercicio, es identificar los tipos de proposiciones e identificar las letras, porque para la tercera parte necesitamos ubicar esas letras en el cuadro de oposición. Señalamos las letras y señalamos la palabra de la línea que las une. En este caso, las letras A e I están unidas por la palabra subalternas. Así que la tercera parte... Sí, María Alejandra. Profe, yo tengo una preguntita. Es Ajá. que ahí en el cuadro ese de las tipo IA y esa, Sí. se podría hacer solo uno, ¿cierto? No necesariamente tocan hacer dos.
¿Cómo así solamente uno? O sea, así como especie, porque yo el trabajo mío yo lo hice así, ¿no? En una hice la tipo A, creo que era aunque me tocaba, y para la otra oración, el otro argumento, hice otro cuadro. Ya, lo que pasa no tiene que ser referido a un solo cuadro, porque Ah, ok. son dos proposiciones, ellas son las que se tienen que relacionar. Entonces, a las Mm. dos ubicarlas, si usted lo quiere presentar, si lo que pasa es que como tiene que unirlas, entonces es mucho más cómodo en un solo cuadro, es mucho más claro. Ah, bueno, muchas gracias, tutor. Bueno, mucho gusto. Entonces, ya justamente hay que relacionarlas para eh, responder la tercera parte, que en este caso la palabra que las une es subalternas, entonces decimos que ellas son subalternas. Algunos de ustedes, como les dije, están escribiendo solamente la palabra, está bien, no hay problema, o incluir una oración que diga ellas son subalternas, ya ustedes escogen cómo representarlo, ¿vale? Ese es el ejercicio número 3. Un último ejercicio ya donde está todo más rápido. Leamos las proposiciones. Algunos ríos no son profundos. Aquí hay una negación. Y la proposición Q, algunos ríos son profundos. Entonces miren que para la proposición T, donde hay una negación, en la cualidad es donde se coloca el no son. ¿Vale? No habíamos visto allí negaciones. Entonces el no son va en la cualidad para la proposición T. Cuantificador algunos, sujeto ríos, predicado profundos. Para la proposición Q, cuantificador algunos, sujeto ríos, cualidad, en este caso son, y predicado profundos. Para la proposición T, miren el color verde, entonces como tenemos cuantificador algunos y cualidad no son, es algo negativo. Cuantificador algunos, particular, cualidad no son, negativo. Así que tenemos para la proposición T que ella es particular negativa. Como es particular negativa, a esas las estamos llamando O. Mientras que para la proposición Q tenemos algunas son. Bueno, algunos ríos son, algunos son. Entonces es particular por el algunos, afirmativo por el son. Esas las estamos llamando, las particulares afirmativas las estamos llamando y. De nuevo, entonces tenemos ya la estructura. Como tenemos entonces proposiciones tipo y tipo o, las ubicamos en un mismo cuadro, las señalamos y señalamos la palabra de la línea que las une. Y reportamos en la última parte del ejercicio 3 que esas proposiciones son subcontrarias en este caso porque se están uniendo proposiciones tipo y tipo o. Entonces no olviden por favor este tipo de estructura, la cualidad es el verbo, sujeto de quien se habla, cuantificador el que habla de la cantidad y el predicado, la propiedad. ¿Vale? Pasamos así al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 es que vamos a hablar de los tipos de razonamiento que vamos a estudiar en este curso. Un razonamiento es un proceso mental para llegar a una idea, para llegar a una conclusión, basado en ciertas informaciones. Entonces, es un proceso intelectual, es un proceso que realizamos los humanos, y son todo ese tipo de argumentos, todo ese tipo de conexiones mentales que permiten llegar a un pensamiento, llegar a una conclusión. Los que vamos a analizar aquí son de dos tipos. Uno es el llamado razonamiento deductivo y otro es el llamado razonamiento inductivo. El deductivo, y desde acá, porque lo voy a repetir varias veces, lo voy a comenzar a decir, es el que va de lo general a lo particular. Es en el que aparecen palabras como todos, como en general. Y entonces si yo tomo un conjunto grandísimo, bueno, un conjunto, y ese conjunto, todos los elementos tienen la propiedad del conjunto, ¿cierto? Si yo tomo solo algunos elementos de ese conjunto, al pertenecer al conjunto tienen la propiedad global. Entonces, algo global, yo puedo sacar cosas particulares y ya sé con certeza que tienen dicha propiedad. ¿Vale? Todos los colombianos hablan español. ¿Vale? Algunos hablan otros dialectos, pero por decir algo, todos los colombianos hablan español.
si yo digo esa frase solo refiriéndome a esa frase, y después digo, Julio es colombiano, entonces solo refiriéndome a esa frase, y después decir que Julio es colombiano, puedo concluir que Julio habla español, ¿vale? Porque solo refiriéndome a esa frase, al decir que todos hablan español y al Julio pertenecer al conjunto de los colombianos, entonces Julio cumple la propiedad de que habla español. Ese es un tipo de razonamiento deductivo. Mientras que un razonamiento inductivo es el que va de lo particular a lo general. Es un tipo de razonamiento donde yo tomo ciertos datos, donde yo tomo ciertas informaciones particulares para concluir algo más general. Entonces, si yo digo que John es colombiano, perdón, no, sí, yo digo que John vive en Estados Unidos. Por lo tanto, John es colombiano. Entonces yo solo tengo la información de que John vive en Estados Unidos, pero es una información parcial. Pero John puede ser norteamericano, puede ser de otro país, no tiene que ser colombiano, no tiene que ser de estadounidense. John vive en Estados Unidos, por lo tanto John es norteamericano, por ejemplo, digámoslo así. Entonces yo solamente tengo información parcial de que John vive en Estados Unidos, pero no necesariamente John tiene que ser norteamericano. Entonces cuando enunciamos algo general, por ejemplo, el decir que todos los que viven en Estados Unidos son de allá, son norteamericanos, es algo que no es 100% cierto, es solo algo que es cierto con una probabilidad dada. Entonces miren que es un razonamiento con el cual yo no voy a tener 100% de certeza. Veámoslo un poquito más detallado los dos tipos de razonamiento. El razonamiento deductivo es en el que yo voy de lo general hacia lo particular. Y es lo que se utiliza, por ejemplo, en materias como matemáticas o lógica, donde yo, por ejemplo, al demostrar un teorema en matemáticas, lo que se llama teoremas, algo que se demuestra y todo lo que cumple las propiedades del teorema, cumple, todo lo que satisface las condiciones del teorema cumple las propiedades. O en lógica, o lo que les hablaba de los conjuntos. Si yo tengo un elemento X, miremoslo acá en un diagrama de Venn visual, tengo un elemento X. X pertenece al conjunto B. Y yo sé que B es un subconjunto de A. Yo puedo decir con total certeza que X también pertenece al conjunto A, porque X está dentro de B y B está contenido en A. O sea que X también pertenece al conjunto A, y eso lo sé con 100% de certeza. Mientras que en el razonamiento inductivo yo voy de lo particular hacia lo general. Este tipo de razonamientos se utilizan, por ejemplo, en ciencias experimentales, donde se toman datos y a partir de esos datos, que nunca pueden ser datos de toda la realidad, de toda la naturaleza, son datos particulares, de esos datos particulares se proponen conclusiones que muchas veces se proponen como generales, pero solamente son verdad con cierta probabilidad. ¿Por qué? Porque uno no tiene 100% certeza al realizar, por ejemplo, experimentos de que las conclusiones sean reales. Lo que pasa es que la ciencia tiene un método, la ciencia actual tiene un método para decir que algo es muy probable que sea verdad y se cumple muy probablemente, entonces funciona para tener ciencia, para tener tecnología. Lo que pasa es que el razonamiento ya allí no es deductivo, yo no tengo 100% certeza de algo. Entonces ya vamos a ver ejemplos. Cuando hablamos de algo general, de una propiedad general, y enuncio algo de un elemento que tenga esa propiedad general, pues lo sé con 100% de certeza. Pero cuando yo tengo ciertos datos, ciertas informaciones parciales, y enuncio algo general a partir de esos datos particulares, estoy utilizando un tipo de razonamiento inductivo. Dicho ello, vamos con el primer ejemplo. Ustedes van a tener un razonamiento en el taller, ¿cierto? En el ejercicio número 4. Lo primero es identificar la conclusión, después decir si el razonamiento es del tipo deductivo o inductivo, y después
dar una argumentación. Miremos entonces esta frase, este razonamiento. Si yo digo primero que todos los bayunos son colombianos, después digo que todos los caleños son bayunos. Miren que ahí estoy utilizando algo como lo de los conjuntos, el estar contenido dentro de un conjunto. Todos los caleños están dentro del conjunto de los bayunos. Entonces, verde está dentro del conjunto de los rojos. Y miren esta palabra, por lo tanto. Cuando encuentren ustedes palabras como por lo tanto, entonces, en consecuencia, por consiguiente, todas esas palabras son sinónimos. De entrada, aquí es fácil identificar entonces cuál es la conclusión. Es la que va después de estas palabras como por lo tanto, entonces, en consecuencia. Aquí dice, por lo tanto, todos los caleños son colombianos. De hecho, utilizando los colores yo lo puedo identificar. Verde está dentro de rojo y rojo está dentro de negro, ¿vale? Negrita aquí repintado. Entonces, verde está dentro de negrita. Todos los caleños son colombianos. Bien, entonces, miren que aquí estoy razonando algo general. También la palabra todos me ayuda a identificar bastante cuando hablo de algo general y cuando estoy estudiando un razonamiento de tipo deductivo. Yo sé entonces, al decir que todos los caleños son bayunos y todos los bayunos ser colombianos, tengo 100% de certeza que todos los caleños están dentro del conjunto de los colombianos. Además, como tengo la palabra todos, puedo decir que el razonamiento es del tipo deductivo. Miremos otro ejemplo. Decimos que Pedro, Lucas, Juan y Camilo son buenos amigos. Además se dice, a Pedro le gusta el fútbol, a Lucas le gusta el fútbol y a Juan le gusta el fútbol. Es correcto concluir, entonces, ¿qué palabra sería la palabra entonces? Pero inclusive si no apareciera, es correcto concluir que a Camilo le gusta el fútbol. Aquí se está concluyendo, se está diciendo, ¿no? No haciendo interrogación. Es correcto concluir entonces que a Camilo le gusta el fútbol. ¿Qué tipo de razonamiento se utilizó? ¿Qué creen ustedes allí? ¿De tipo inductivo? Ajá, muy bien, porque tenemos informaciones particulares, ¿cierto? Que a 3 amigos les gusta el fútbol. Pero sabemos que eso no es basado solamente en esa información, no es 100% seguro. Es probable, sí, porque los amigos comparten gustos en común. Pero puede ser que no, pueden ser amigos y pueden gustarle a Camilo algo diferente que el fútbol. Por lo tanto, es cierto esa conclusión solamente con alguna probabilidad. Así que el razonamiento es del tipo inductivo. Y ustedes pueden responder la tercera parte de esa cuarta pregunta así. La segunda es decir que el razonamiento es inductivo, es la segunda parte. Y la tercera es argumentarlo, pueden decir así. Es un razonamiento inductivo puesto que hizo una conjetura sobre un patrón más grande y generalizó algunas observaciones específicas. O pueden decir solamente esto, es cierto solamente con alguna probabilidad. O pueden decirlo así también, vamos de lo particular a lo general. ¿Vale? Ya ustedes deciden cómo argumentarlo. Pueden decirlo así. Si es inductivo, entonces dicen, vamos de lo particular a lo general. Pero también pueden decir que es cierto con solamente alguna probabilidad, no con 100% de probabilidad. Bien, entonces ahí partimos de ciertos datos, pero concluimos algo general. ¿Qué es lo general que se concluye allí? Que si a algunos amigos, de un grupo de amigos, a algunos les gusta algo, a todos les tiene que gustar lo mismo. Y eso es algo muy general que con la información que tenemos aquí no es suficiente. Otra cosa es decir, se encontró que el grupo de estudiantes de un colegio dado a todos los que tienen grupos de amigos, a todos esos grupos de amigos les gustan las mismas cosas. Y si seleccionamos un grupo de amigos de ese colegio, entonces sabemos a ciencia cierta porque ya dijimos que tenemos 100% de certeza de que a todos los grupos comparten exactamente los mismos grupos. Entonces, si escogemos un grupo dado, vamos a saber con 100% de certeza que van a tener todos los participantes de ese grupo los mismos gustos.
pero eso sería algo diferente y en el enunciado se estaría diciendo toda la información de la que se dispone. En este caso no. Un tercer ejemplo. Yo digo, en mi casa hay internet banda ancha. Miren que ahí estoy haciendo una pausa, porque aquí, en este ejemplo, tenemos ya la estructura de lo que se les está pidiendo a ustedes en el ejercicio 4. En mi casa hay internet banda ancha, hago una pausa. En la casa de enfrente hay internet banda ancha, hago otra pausa. Por lo tanto, hay internet banda ancha en todas las casas del barrio. La primera parte del ejercicio les va a pedir identificar las premisas y la conclusión. Por lo general, es más conveniente identificar primero la conclusión. En este caso, está la palabra por lo tanto. Así que lo que va después de la palabra por lo tanto es la conclusión. Aquí lo coloco en verde. Hay internet banda ancha en todas las casas del barrio. Ahora, identificar las premisas. Un tip, para identificar las premisas, busquen puntos seguidos o busquen pausas, o sea, busquen signos de puntuación. Creo que las del taller tienen puntos seguidos para separar ideas. Recuerden que el punto seguido separa ideas. Entonces aquí tengo dos ideas separadas por punto seguido. Una de ellas, en mi casa internet banda ancha. Y aquí hago la pausa porque el punto seguido me la dice. Otra, en la casa de enfrente hay internet banda ancha. Por lo tanto, y ahí viene la conclusión. Así que las dos premisas son las que están separadas por ese punto. Miren allí los colores. Esa es la primera parte del ejercicio. Escribirlo así como está acá. Premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Ya ustedes deciden si quieren utilizar colores o no. No está mal. Todo tipo de ayuda que sirva para uno comprender mejor los temas es válido. Entonces, una vez identificadas las premisas y la conclusión, ¿qué tipo de razonamiento ustedes creen que se está utilizando allí? Sí, María Alejandra. ¿Sería de tipo inductivo? También es de tipo inductivo. Analicémoslo. Tenemos información, perfecto, muy bien, Carlos. Tenemos información de la conexión a internet de mi casa y la información de la conexión de internet de la casa de enfrente. Bien, tenemos esa información. Lo que pasa es que lo que se está concluyendo es algo sobre el internet de todas las casas del barrio. Entonces, en la conclusión aparece la palabra todas, aparece algo más general que el conjunto conformado por mi casa y la casa de enfrente. Entonces, nosotros, el sentido común, una conversación natural, nos lleva a concluir que eso solamente es cierto con alguna probabilidad, que de hecho es una probabilidad remota, a menos de que en nuestra ciudad la conexión a internet sea perfecta, sea muy buena, y sepamos que todas las personas están muy bien conectadas por internet. Entonces ya el sentido común nos dice que es algo que es cierto con solamente alguna probabilidad. Por ello, el razonamiento es de tipo inductivo. Es un razonamiento inductivo y se puede argumentar así. Es de tipo inductivo ya que parte de la conectividad del internet de mi casa y de la de enfrente para inducir o concluir que todas las casas del barrio tienen internet banda ancha, lo cual necesariamente no es cierto. ¿Vale? Ustedes pueden decir así, si no se quieren extender, parte de lo particular hacia lo general. Ideal es que ustedes de pronto argumentaran un poquito más, pero si lo hacen así también está bien. ¿Vale? Solamente es cierto con alguna probabilidad. También es un argumento válido. Muy bien. Vamos con un último ejemplo. Ya vamos a terminar. Entonces, este argumento. Todas las personas que usan tapabocas se están cuidando contra la COVID-19. A pesar de que algunos ya no usen tapabocas, recuerden que no se ha terminado la pandemia. Entonces sigue siendo válido el argumento. Todas las personas que usan tapabocas se están cuidando.
siempre que Camila sale a la calle, y aún donde no fuera válido, estamos trabajando con este argumento, ¿vale? Entonces nos tenemos que referir a este argumento y a la información que tengamos dentro del mismo argumento, la información que tengamos en este párrafo. De nuevo, todas las personas que usan tapabocas se cuidan contra la COVID. Siempre que Camila sale a la calle, se coloca el tapabocas. Tenemos una información allí. Entonces, mientras está en la calle, Camila se está cuidando contra la COVID. Basado en la información de mi argumento, tenemos palabras como entonces, palabras como todas, entonces ya ahí nosotros vamos extrayendo información. Conclusión. Ya aquí la palabra entonces me da justamente una guía. Pero ustedes también se pueden guiar con que si ustedes leen el argumento y ven cierta información y ven, por ejemplo, que la última frase se basa en esa información, entonces ese es el argumento, esa es la conclusión del argumento. Por lo tanto, aquí está en verde nuestra conclusión. Aquí es fácil dado que está la palabra entonces. Lo que va después de la palabra entonces es la conclusión de dicho argumento. Y ahora el punto seguido me indica cuál es la separación entre las diferentes premisas. Dado que antes del punto seguido está esta primera idea. Todas las personas que usan tapabocas se cuidan contra la COVID-19, se están cuidando. Hago una pausa. Siempre que Camila sale a la calle, se coloca bien el tapabocas. ¿Vale? Entonces, esas dos ideas corresponden a las dos premisas. Ahora bien, ¿qué tipo de razonamiento se está usando? ¿Inductivo o deductivo? Ajá, muy bien, Carlos. Es un razonamiento de tipo deductivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa palabra todas. Muy bien, Junior. Esa palabra todas ya me da una indicación de todos los elementos del conjunto, de todas las personas que usan tapabocas, ese sería nuestro conjunto, cumplen una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? De cuidarse contra una enfermedad. Y ahora decimos que cuando Camila está en la calle, se coloca bien el tapabocas. O sea que Camila pertenece al conjunto de los que usan tapabocas. Y al Camila pertenecer al conjunto de los que usan tapabocas, cumple la propiedad. Y una de las propiedades es que se está cuidando. Entonces, mientras está en la calle, porque esa es la condición, o sea, mientras ella pertenece al conjunto de los tapabocas, de los que usan tapabocas, ella entonces cumple la propiedad de cuidarse contra la enfermedad. Miren la palabra acá que se señala en una de las premisas, la palabra todas, o sea que es un razonamiento. Guíense bastante por si está la palabra todas. Y ahí estamos hablando de un razonamiento de tipo deductivo. Que la argumentación o justificación puede ser, vamos de lo general a lo particular. Podemos extendernos un poquito más, decir que el argumento es de tipo deductivo, ya que parte de una premisa general que indica que todas las personas que usan tapabocas se están cuidando contra la COVID-19. Pasa de un argumento muy bien, Ruby. Pasa de un argumento general a uno particular. Perfecto. Y ese ya es. Nos queda un quinto ejemplo. Vamos rápido, ya para terminar. Todas las personas que estudian en la UNAD necesitan navegar en Internet para acceder a la plataforma. ¿Vale? Miren la palabra de nuevo todas. Pedro es estudiante de la UNAD. Para acceder a la plataforma, Pedro necesita navegar en Internet. Lo diferente aquí de este ejemplo es que no están palabras como entonces, por lo tanto, por consiguiente. Lo que pasa es que el mismo argumento, la misma forma en que está escrito, me permite concluir, me permite saber cuál es la conclusión. Todas las personas que estudian en la UNAD necesitan el Internet para ir a la plataforma. Pedro es estudiante de la UNAD. Para acceder a la plataforma, Pedro necesita navegar en Internet. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué no estoy Sería allí? para la plataforma, Pedro necesita navegar en Internet. Perfecto. Miren, la misma forma del argumento me dice cuál es la información y qué es lo que se está concluyendo a partir de esa información. Entonces aquí lo señalo en verde. Y ahora, de nuevo,
Donde hago yo las pausas, separo las diferentes premisas. Entonces, todas las personas que estudian en la UNAD necesitan navegar en Internet para acceder a la plataforma. Sería la primera premisa, porque ahí hago la pausa. Pedro es estudiante de la UNAD, es la otra premisa. Y la conclusión es la que ya nos ayudó María Alejandra a identificar. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio número 4. Identificar premisas y conclusión. Lo escribimos de esta forma. Después decir el tipo de razonamiento. Como está la palabra todas, acá aparece la palabra todas, entonces hablamos de todos los elementos del conjunto. ¿Qué conjunto? Los estudiantes de la UNAD. Que todos ellos necesitan Internet para navegar en la plataforma. Pedro es estudiante de la UNAD. Pedro pertenece a ese conjunto, o sea que Pedro tiene esa propiedad de necesitar Internet. Así que Pedro necesita Internet para acceder a la plataforma. Es un razonamiento de tipo deductivo y de nuevo vamos de lo general hacia lo particular. Perfecto, Junior. Perfecto, Sorrubi. Muy bien. Entonces, podemos argumentarlo así diciendo que es de tipo deductivo, ya que partimos de algo general, de una premisa general, que indica que todas las personas que estudian en la UNAD necesitan navegar en Internet para acceder a la plataforma. Ya cada uno de ustedes tendrá su manera de argumentar, pero es suficiente si quieren decir solamente que vamos de lo general hacia lo particular. ¿Vale? Y aquí sí ya terminamos. ¿Preguntas? Sí, María Alejandra. Tutor, es que si, por ejemplo, ya hizo la retroalimentación de los ejercicios, ¿uno ya puede subirlos o necesariamente toca volverlos a presentar en el foro? No, no es necesario. Si ustedes ya saben que está todo bien, es nada más subirlos al entorno de evaluación como lo pide la guía de actividades, ¿no? Con la introducción, objetivos, conclusiones, bibliografía, cuerpo y con la portada. Pero ya si usted sabe que están bien, si yo ya le dije que están bien, usted sabe que están bien, perfectamente lo puede subir. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Sí, Junior. Profesor, ocurre algo que a veces en los grupos no todos participan o algunas personas trabajan bastante, o sea, tienen muchas ocupaciones y no alcanzan a participar en el foro. Sí. Para la parte colaborativa, ¿se puede presentar solo? Si participar en el foro se puede presentar, lo ideal es que participe para tener la retroalimentación, pero en el foro, él tiene, en la rúbrica de calificación, tiene un elemento, es un puntaje pequeñito. Si no participan en el foro, de pronto perdería ese puntaje pequeñito, son 5 puntos, si no estoy mal. Ok. Y solamente, ¿sí? Y lo de lo grupal, porque hay personas que de pronto a veces no participan en la parte grupal. No, es eso, quien no participa, la parte grupal solamente está ahí en la parte del foro, de participación en el foro. Okay. Porque el otro ítem es ya en cuanto a la forma del documento final. Y el resto sí ya tiene que ver con el desarrollo de los ejercicios. Listo, profesor, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Más inquietudes? Tan pronto tenga yo la grabación, la subiré a YouTube y se las compartiré con mucho gusto, ¿vale? Les compartiré el enlace de esta charla. ¿Hay más dudas? Perfecto, entonces por favor no olviden que hasta el próximo jueves se reciben en el foro para retroalimentación. Hasta el próximo domingo de la próxima semana tienen plazo ustedes para enviar la tarea. Perfecto, entonces ya saben que cualquier inquietud por favor me están escribiendo, correo institucional, mensaje por Skype directo o correo interno del campus. Muchísimas gracias entonces a ustedes por su asistencia y por su participación. ¿Vale? Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Voy a parar aquí la grabación.